Hoy te voy a hablar del poder del equilibrio y la resurrección. Repítalo conmigo. El poder del equilibrio y la resurrección. El equilibrio como tal es como una balanza. ¿Cuántos han comprado en el supermercado y les han pesado con esas balanzas viejas donde ponían el peso o lo que usted va a comprar en una balanza y análogamente le marcaba o físicamente cuánto era el peso? Eso más o menos te refiere a lo que es un equilibrio, pero ahí se crea un desequilibrio, porque la balanza está en cero. Quiere decir que la balanza estaba en equilibrio. Pero cuando tú le pones 1 kilo de carne, se comienza a generar ¿qué? Un desequilibrio. Se pierde lo que es el centro, lo que es la estabilidad, lo que genera ese peso cero, ese equilibrio, punto cero. Un día en mi casa estaban haciendo un muro de una cocina, eso se llama una mesa, y a mí me sorprendió mucho cómo el que lo estaba haciendo ponía cada vez un nivel, y el nivel lo ponían para buscar el equilibrio, para buscar el nivel, valga la redundancia, para buscar que la agüita que lleva ahí ese nivel se coloque en el medio. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando el equilibrio. Si ellos llegan y pegan esa plancha de cemento toda torcida, después cuando le vayan a pegar el porcelanato, cuando le vayan a pegar la cerámica, ¿qué va a suceder con el albañil que venga a pegar la cerámica? Va a estar todo torcido y no va a servir nada porque no lo hizo con el punto de equilibrio. En nuestras vidas espirituales pasa algo igual. En la vida espiritual, cuando tú no estás alineado con Dios, se crea un desequilibrio. Por eso es que el equilibrio espiritual es la alineación perfecta de nuestra voluntad con el diseño de Dios. Es decir, estar alineado con el diseño y el plan perfecto de Dios. Si ustedes no están alineados con el plan perfecto de Dios, se crea un desequilibrio espiritual. Por eso es que hoy en día todavía hay muchas personas que, aunque puedan sentirse bien, tengan salud, tengan dinero, tengan su familia, y si no tienen a Jesucristo, se encuentran en un desequilibrio espiritual. Pero esto comenzó hace más de 4000 años con Adán y Eva. Y vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2, desde el 16 al 17. Y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dígalo conmigo, ciertamente morirás. La desobediencia de Adán y Eva trajo como consecuencia el desequilibrio de la perfección con la cual Dios creó al ser humano. Aunque la caída ocurre por una trampa de Satanás, te recuerdo que la decisión de caer primeramente fue de Eva y segundo fue de Adán. Adán, cuando Dios le reclamó y le dijo: ¿quién les dijo que ustedes estaban desnudos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué están escondiéndose? Adán lo primero que dijo fue: es culpa de la mujer. Y me recuerda a muchos hombres que dicen todo el tiempo: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Es culpa de mi esposa, porque ella no me deja, porque ella... Bueno, Adán inmediatamente recurrió a este recurso del hombre y dijo: no, es que fue la mujer, fue Eva la que me dio de comer. Pero la realidad es que Adán era el sacerdote, era el hombre, era la cabeza, y él cayó y juntamente con su esposa a través de la desobediencia, lo cual fue el pecado gravísimo de ellos y que trajo consecuencia al resto de la humanidad. Este pecado no solamente trajo consecuencias a Adán y a Eva, nos trajo a todos nosotros. 4000 años pasaron para que este desequilibrio tomara la normalidad. Más de 4000 años. ¿Te puedes imaginar eso? No, pastor, es que es simplemente una desobediencia. Simplemente no le hice caso ese día. Hay consecuencias para las desobediencias. Hay cosas que crean desequilibrio a través de la desobediencia. Hay cosas que están creando desequilibrio en tu vida por no alinearte al plan perfecto de Jesús. Cuando te alineas al plan perfecto de Jesús, cosas maravillosas suceden. Porque cuando analizaba y pensaba este rema que Dios me dio, yo decía: es que el equilibrio es algo poderoso. Porque el equilibrio no es solamente estar en un punto cero.
Adán y Eva se encontraron en un equilibrio, lo tenían todo. Tenían para comer, no era necesario ni siquiera vestirse, estaban bien, pero sobre todo Adán y Eva tenían paz. Dígalo conmigo, tenían paz. Estaban en la presencia de Dios, no tenían de qué preocuparse. Estaban en un lugar perfecto. Pero sucede que en el lugar perfecto también la gente se puede equivocar. Y aquí hay una revelación tremenda. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto creado por Dios. Pero ¿sabes quiénes son los imperfectos? Haga así, yo. Somos imperfectos. En ese lugar perfecto ellos se equivocaron porque Dios les entregó y nos entregó a nosotros como seres humanos el libre albedrío. Tú puedes decidir entre el bien y el mal. Nadie te puede obligar a ti a tomar una decisión. Satanás coloca la tentación, pero Dios siempre va a colocar una salida. Adán y Eva decidieron hacer lo malo y esto trajo consecuencias como todo pecado. Todo pecado va a traer consecuencias a la vida. Y la primera consecuencia que trae el pecado a una vida es la separación de Dios. Cuando pecamos, empezamos a morir. Y esa fue una de las consecuencias de Adán y Eva. Dios primeramente los desterró. Y por muchos años la gente piensa y dice, ¿por qué Dios desterró a Adán y Eva? Pero Dios desterró a Adán y Eva por amor. Dígalo conmigo, por amor. Ahora pregúnteme, ¿cómo fue eso, pastor? ¿Cómo puede amar Dios a alguien y desterrarlo de un lugar? ¿Tú sabes qué sucedía? A ellos le dijeron, tú no puedes comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué dijo Satanás? A través de la serpiente los engañó y le dijo, como que no pueden comer de ningún árbol. Eva le dijo, sí, podemos comer de todo, solamente no podemos comer de ese árbol. ¿Qué hizo la mujer? Comieron de ese árbol, el cual Satanás dijo entre verdades y mentiras. Le dijo, Dios no te permite comer de ese árbol porque serás como él y podrás ver el bien y el mal. Y eso era verdad. Lo que no le dijo eran las consecuencias que tenía de comer ese árbol y por qué Dios no les permitía comer del árbol. Lo cierto es que si ellos seguían en el Edén, ¿qué iba a suceder? Dios mismo les dijo en el libro de Génesis, si a ellos los dejamos acá, como ya son como nosotros, que pueden ver el bien y el mal y entienden lo que es el bien y el mal, la sabiduría, ellos van a comer del árbol de la vida. Y si comen del árbol de la vida, eternamente van a estar bajo la consecuencia del pecado. Entonces Dios, por la misericordia, les dijo, no, tienen que irse. Porque si ustedes comen acá, van a quedar condenados eternamente. Entonces, por el amor de Dios, les dijo, vaya más bien. Pero eso, como les vengo hablando, trajo terribles cosas a la humanidad. Trajo la depravación de la humanidad. Pecado tras pecado, aunque ellos vivieron casi creo que más de 600 años, no estoy seguro de ese dato, aunque ellos vivieron muchísimo y sus generaciones vivieron muchísimo, poco a poco los humanos cada día viven menos. Matusalén vivió casi 900 y pico de años, pero ya los seres humanos hoy a veces no llegan ni siquiera a 20 años. ¿Por qué eso? Porque el pecado cada día recorta la vida del ser humano. Entonces, Dios desterrándolos de ese lugar, les dio la oportunidad a la humanidad, a través de su plan perfecto, de luego crear un equilibrio. Pero ese equilibrio no solamente iba a ser el punto cero, sino que el equilibrio iba a crear mayores bendiciones en la vida del ser humano. Y pregúnteme, pastor, ¿cómo sucedió eso? Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando fue clavado en ese madero, en ese preciso instante comenzó a haber equilibrio nuevamente para la humanidad, pero no para todos. Hay oportunidad para todos, pero el equilibrio se crea cuando ustedes confiesan a Jesús como su Salvador. Cuando tú eres capaz de decir, Jesús es mi Salvador, viene un equilibrio a tu vida, pero también vendrán mayores promesas, que es la promesa de la resurrección. Amén. Aleluya. Dígale que tiene a su lado, esto está poderoso. Está poderoso. Dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Antes el ser humano no tenía que labrar, la mujer no tenía que sufrir al dar a luz. Habían bendiciones, todas las riquezas de nuestro Dios estaban en las manos de Adán y Eva. Pero yo les digo esto, pero no le vayan a agarrar rabia a Adán y a Eva, aunque provoca, ¿verdad? Pero todo eso había en el Edén, un paraíso. Era espectacular. Imagínate tú levantarte todos los días y tener para comer sin necesidad de trabajar, de salir a trabajar, multiplicarse. Dios les había dado autoridad para sojuzgar la tierra, para multiplicarse. Pero todo eso lo perdieron desde el día que decidieron desobedecer. Pero yo quiero que muevas al que tienes a tu lado y dile, pero tú hoy, pero dígaselo mirándolo a los ojos, tú hoy tienes la oportunidad de seguir a Jesús y crear un equilibrio. Dese un fuerte aplauso. Como les vengo hablando, ¿cuál fue el detonante de ese desequilibrio? De esa falta de estabilidad. Primeramente el pecado. Pero hoy en día alguien que se encuentra en desequilibrio, desestabilizado, que se encuentre desorbitado, en caos, como usted lo quiera llamar, en crisis. Yo no te vengo a hablar a ti hoy de que no van a haber problemas, de que no van a haber crisis, porque el equilibrio, según otras religiones, y yo no sé cuántos conocen eso del yin yang, ellos hablan del equilibrio, pero lo hablan de la manera energética. Como que siempre tiene que existir un mal y siempre tiene que existir un bien, que ambos deben caminar juntos. Pues el Señor reprenda al diablo. Yo no les vengo a hablar de ese equilibrio, porque el equilibrio no es ausencia de problemas. Esa es la gran diferencia. El equilibrio en Dios no es ausencia de problemas. Problemas van a tener, que oramos para que sean menos, no, pero la misma palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice después? Que confiemos, porque Jesús venció al mundo. Esa es la clave, no es ausencia de problemas. El equilibrio en Dios no es ausencia de problemas. El equilibrio en Dios es entender de que tienes un plan, de que eres alguien en Dios, de que tienes un propósito para adorarlo, para tener comunión con Él, que tienes algo para hacer en esta tierra, pero sobre todo es obedecerle, obedecer su palabra, entender cómo Él actuó para nosotros ser como Él. Esa es la clave del equilibrio en Dios. No es decir, no voy a la energía positiva, la energía negativa. El Señor reprenda al diablo. Usted lo que tiene que decir, me voy a poner en equilibrio con Dios. Y ponerse en equilibrio con Dios es decir, te voy a seguir y te voy a obedecer. En Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto se merece un aplauso para el Señor. En resumen, por el pecado de Adán, toda la humanidad fue considerada como pecadores. Pero por el nuevo Adán, que es Jesucristo, por su sacrificio, fue limpiada
Toda la humanidad, todos tienen acceso a ser limpios. La cuestión es la decisión, porque yo no puedo llevarte, como dice mi apóstol, podemos llevar el caballo a beber agua, pero no lo puedo obligar a que beba el agua. No se puede obligar a nadie. El Espíritu Santo es quien convence de error y de pecado. Y si tú no has aceptado a Jesús, si quizás no estás haciendo las cosas bien, hoy es el tiempo de que tú puedas reconciliarte con Él. Porque tengo una buena noticia, hay beneficios cuando tú te pones en equilibrio. Porque el equilibrio es importante en todo. Hablando humanamente, como te di el ejemplo al comienzo de la albañilería, el equilibrio es como, yo digo que un fundamento de la albañilería. Sin equilibrio, sin nivel, la albañilería se viene abajo. ¿Cómo levantan un edificio y si no hacen las bases como es? Si no ponen los fundamentos como debe ser. ¿Cómo van a levantar el edificio, pero a los días se va a caer? ¿Por qué? Porque no tiene los fundamentos, no tiene las bases sólidas. Pero cuando tú haces bases sólidas, cuando tú encuentras tu equilibrio, cuando encuentras el equilibrio en cualquier cosa, tú verás que no te vas a caer. Usted está sentado en esa silla de 4 patas y esa silla tiene un equilibrio. Y usted mismo, aunque se siente de medio lado, se siente del otro lado, difícilmente se caerá, a menos que exagere y se vaya muy al extremo. Pero ahí no se va a caer. ¿Por qué? Porque la silla tiene un equilibrio. Cuando usted está en la silla del Señor y está en los brazos del Señor, usted no se va a caer. Así usted se mueva, así quizás cometa sus errores, pero la gracia va a sobreabundar sobre usted. Porque está en los brazos de papá, porque está en la silla, porque está sentado en el trono del Señor. Está allí junto a Él. No en el trono del Señor, junto a Él. Entonces el equilibrio de Dios está contigo. Difícilmente te caerás. Pero imagínate aquellos que están apartados de Dios. Si este es tu caso, reflexiona. Si estás apartado de Dios, cualquier cosa vendrá y tumbará tu casa. ¿Por qué? Porque estás edificando sobre la arena. Porque estás edificando sobre algo inconstante. Pero cuando edificamos sobre la roca, ¿qué sucede? Vendrán los vientos, los ríos, el mar, lo que usted quiera, los problemas, las situaciones adversas, pero tú permanecerás firme porque Jesucristo es tu roca, Jesucristo es mi roca. Aleluya. Número 1, hay un soporte sólido en nuestra fe. Dígalo conmigo, soporte sólido. La resurrección como tal, después del equilibrio de la muerte en el madero, trajo la solidez de nuestra fe. Aquí sí vamos a leer Mateo 27 al 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo, mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué dice después? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué dice la palabra? Que Jesucristo estaba en la tumba todavía. Dice eso. ¿Qué dice la palabra? Te voy a poner en contexto porque vinieron estas mujeres después que crucificaron a Jesús. Hubo alguien que pagó y lo metió en un sepulcro apartado. Pusieron una piedra enorme. Entonces las mujeres, llorando, venían a ungir a Jesús, venían a traer especias porque era una costumbre judía ungir a los muertos. Resulta que cuando llegaron había un ángel en ese lugar que había removido la piedra y Jesucristo no estaba en ese lugar. Y que Jesucristo no esté en ese lugar nos da a nosotros soporte para nuestra fe. Pregúnteme por qué, pastor. Sencillamente porque Buda está en la tumba. Porque todo el que muere, usted lo va a buscar. Y si no se han robado los huesos, ahí están los huesos. Ahí están los restos de esa persona. Ahí está. No puede ir a otro lugar a menos que tenga miles, millones de años y todavía deben quedar restos, rastros de los huesos de esa persona.
Pero de los huesos de Jesucristo, de los restos de Jesucristo, no hay nada. Quiere decir que Jesucristo resucitó. Y esa es la mayor prueba que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque todo aquel que haya muerto va a estar en su tumba, pero Jesucristo no va a estar, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y cuando resucitó, nosotros tenemos oportunidad y creemos que vamos a resucitar junto a Él. Esa es la verdad. La resurrección, o mejor dicho, la cruz, la muerte de cruz, es como un cheque. Véanlo de esa manera. Es como un cheque que usted va a cobrar. Usted dice, este cheque me lo dio Jesucristo y aquí está pagado con su sangre. Donde dice monto es su sangre. Ahí va a estar el rastro de su sangre. Pero la validez de ese cheque la va a dar es la resurrección. Porque la resurrección es la firma. La resurrección es lo que le da validez a lo que sucedió en la cruz. Porque si Jesucristo hubiese muerto en la cruz, como fue, murió en la cruz, pero se encuentran sus huesos en la tumba, ¿qué va a decir la gente? Es mentira todo lo que Jesucristo habló, que iba a resucitar, que Él dijo que yo era la resurrección y la vida, que nadie iba al Padre sino por Él, que la resurrección, que iba a resucitar al tercer día, que iba a destruir el templo. Todas esas palabras hubiesen quedado en vano. Pero lamentablemente para el diablo, todo lo que dijo Jesucristo es verdad. Y todo lo que dijo nuestro Señor es verdad. Y resucitó al tercer día. Al domingo en la mañana, cuando las mujeres fueron a ver, no encontraron nada. Nada. Salieron corriendo y cuando salieron corriendo se lo encontraron y besaron sus pies. Todo lo que Jesús había hablado es verdad. La resurrección es el soporte a nuestra fe. No podemos creer en un Jesús, en un madero, sin la resurrección. Si tú estás creyendo en un Jesús que está muerto, bueno, está mal. En la cruz se pagó nuestra deuda. En la cruz. Allí se pagó todo lo que nosotros debíamos al diablo. A través del pecado de aquellos bendecidos. Pagamos todo. Pero en la resurrección, dice la palabra que Jesucristo venció la muerte. Y que le fue dada toda autoridad. Y esto lo voy a hablar más adelante, pero te lo avanzo acá, te lo adelanto. Y nos dio toda autoridad y poder. Recibió Él toda autoridad y poder. El soporte que tú tienes hoy es la resurrección de Jesús. Por eso es que a tu alrededor no se pueden estar muriendo las cosas. A tu alrededor usted tiene que empezar a hablar y declarar con autoridad que resucitarán. Hoy tu vida resucita, tu ministerio resucita, tu economía resucita. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero hay poder en la resurrección. Hay poder en la resurrección. Vamos a dárselo fuerte a Él. Cuando estas mujeres fueron a ver aquel cuerpo de Jesús y no lo encontraron, lo que encontraron fue una piedra removida. El ángel había removido la piedra. Dios mismo había dado la orden al ángel para que removiera todo aquello que obstaculizaba que vieran o que Jesús saliera de esa tumba. Tenía que quedar una prueba. Jesús hubiese salido así como entró a ver a Tomás, a los discípulos después que resucitó, que la puerta estaba cerrada y él igualmente apareció adentro. Hubiese podido ser así en este caso, pero Dios mismo mandó al ángel a que movieran la piedra para que todos vieran que la tumba estaba vacía. Hay piedras que quizás están obstaculizando tu vida. Hay piedras que están atravesadas y están obstaculizando y están haciendo ver que hay muerte cuando en realidad hay vida. Hoy Dios ordena a un ángel que mueva toda piedra de tu vida, todo aquello que obstaculiza tu crecimiento, todo lo que obstaculiza tu bendición, todo lo que está obstaculizando tu economía, tu enfermedad. Toda piedra ahora se remueve porque va a haber resurrección, va a haber sanidad, va a haber poder de Dios en tu vida. Y aquí te adelanté un poco porque el punto número 2 es poder y autoridad. Dígalo conmigo, poder y autoridad. El equilibrio que trajo mayor bendición a través de la resurrección. Trajo soporte sólido para nuestra fe. Y número 2,
poder y autoridad. Mateo 28, 18 al 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después que el Señor les dice estas palabras, los envía a ser discípulos. Ellos estaban como dudosos. Cuando Jesucristo resucita y al final de este libro, el libro de Mateo, capítulo 28, Jesús se los encuentra y les dice que Él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, porque los vio temerosos, los vio temerosos. Quizás ellos dijeron: ¿será este verdaderamente Jesús? ¿O será que si vamos a ir, entonces no nos van a matar? Que los mataron, pero igualmente fueron. ¿Por qué fueron? Porque sabían que lo que estaban haciendo valía la pena, porque nadie va a ir a morir por nada. Estos hombres sabían lo que estaban haciendo, y aunque tenían miedo, duda, cuando Jesucristo les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ellos creyeron y tomaron la autoridad, y sabían que no iban a ir solos a sacar los demonios, que no iban a ir solos cuando un enfermo se los pusieran para que los sanase en el nombre de Jesús. No estaban solos, porque la autoridad que recibió Jesucristo la estaban recibiendo los discípulos, los apóstoles. La autoridad que recibió Jesucristo la reciben ustedes. La potestad que Jesús recibió nos fue endosada a nosotros. Dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16, 27 dice: y estas señales, esta es la misma historia, pero en otro evangelio. Pero Marcos lo relata de manera distinta. Jesucristo se encuentra con sus discípulos, esa misma historia, pero al final les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es el poder de la resurrección. Porque esto se lo dijo Jesucristo después que resucitó. Quiere decir que el poder de resurrección está en tus manos. El poder de la resurrección está en tu espíritu, está en tu alma. Hay un enfermo, ora por el enfermo que va a sanar. Hay un endemoniado, ora por el endemoniado que va a ser libre. Hay algo que te dieron para envenenarte, no te va a hacer daño, porque hay poder de vida, no hay poder de muerte dentro de ti. Hay vida que resurge, hay vida que nace dentro de ti. El poder resurrector viene de parte de Dios para ti y está en ti. Hay una diferencia entre Adán y nosotros hoy en día. Adán vivía en la atmósfera. Había una atmósfera perfecta. Había algo especial. Hoy vivimos en una atmósfera llena de maldad, llena de odio, a través de esas mismas consecuencias. La diferencia entre Adán y nosotros es que Jesucristo está dentro de nosotros. La atmósfera está dentro de nosotros. Lo que es Dios, su esencia, su vida, está dentro de nosotros. Y nosotros, aunque vivimos en esa atmósfera de maldad, podemos tener paz dentro de nosotros. Adán pecó en una atmósfera perfecta. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien en una atmósfera maligna. Aunque estemos rodeados del mal. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? Del cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, aunque estemos acá, no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía es de allá arriba. Nuestra ciudadanía es celestial. Y los beneficios de esa ciudadanía van a venir a ustedes. Cuando hay extranjeros acá, les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, un italiano, un alemán, está en este lugar. Y quizás sí puede tener la nacionalidad venezolana. Puede ser venezolano porque le dieron su cédula. Pero ese hombre, lo más seguro, que en esos países desarrollados le envían su pensión. ¿Y por qué le envían su pensión? Porque él es italiano. Porque él es alemán. Porque él es de otro lugar. Y esa gente no le ha quitado la nacionalidad, sino que él sigue siendo italiano, sigue siendo alemán y sigue recibiendo los beneficios de esa ciudadanía.
Nuestra ciudadanía es del cielo. Y aunque estemos acá, nosotros estamos recibiendo las riquezas celestiales. Y aunque usted esté ahí sentado en este momento, usted puede acceder a las herencias de nuestro Señor Jesús. Aunque usted esté sentado en ese momento ahora, usted puede acceder a los milagros. Usted puede acceder a la resurrección. Usted puede acceder a la sangre de Jesús. Todo lo que está en el reino pertenece a los hijos de Dios. Haga así, lo que está en el reino me pertenece. Porque Dios, a través de Jesús, me lo heredó. Yo no sé, eso vale la pena. Un fuerte aplauso. Mueve al que tiene a su lado y dígale, te vas a equilibrar. Y ese es el punto número 3, la herencia. Dice en Romanos 8:17, colóquemelo en pantalla, hijo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Coherederos significa que hemos sido injertados, adoptados en la familia de Dios, teniendo la misma herencia que nuestro Señor Jesús. Todo lo que conquistó Jesucristo, haga así, yo también. Diga, también es mío. Él hizo el sacrificio, pero Dios decidió dárnoslo también a nosotros. ¿Por qué? Porque somos coherederos junto a Él. Lo que Él conquistó. Por eso es que nosotros accedemos a sus promesas. Lo que hizo Jesús, nosotros lo podemos hacer. Dice la palabra que aún cosas mayores nosotros podemos hacer. Esta herencia puede ser reclamada en la tierra, como ya te lo vengo hablando, pero lo dice en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a dar un repaso. Número 1, la resurrección es el soporte de nuestra fe. Número 2, Dios nos dio el beneficio de su poder y de su autoridad. Y número 3, somos coherederos. Dios nos entregó su herencia. Pero esta herencia va más allá de cualquier otra cosa. Esta herencia es lo más importante quizás que tenemos. Porque dentro de esta herencia también entra nuestra salvación. Es la eternidad. Es lo que vamos a pasar junto al Señor. El resto de nuestra alma va a pasar allá en el cielo. Tú vas a pasar la eternidad junto al Señor. Y esta es una herencia. Lo más rico que tú puedas tener es la salvación. Mayor que cualquier milagro, mayor que cualquier cosa que hayas vivido o experimentado, es la salvación. Es la oportunidad de tener una vida eterna junto a Jesús. Que si Él viene y todavía estamos vivos, nos vamos con Él. Y si ya hemos muerto, cuando Él vuelva, entonces vamos a resucitar primero con Él. Pero el poder de la vida debe ser lo que te caracteriza. Así que no se desgastaron en el desierto durante 40 años, porque ahí estaba actuando el poder de la vida. Así tiene que actuar el poder de la vida en ti. No puede desgastarse tu alma, no puede desgastarse tu espíritu. Y no porque naturalmente sí sucede, sino que ahí siempre va a estar el poder de la vida para levantarte y para restaurarte. Todo cansancio se tiene que ir, todas ganas de morir se tienen que ir, porque Jesús es vida. Dice su palabra que Él es la vida. Él es aquel que nos dio vida. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Él vino ¿a qué? Y a dárnoslas en poco, a dárnoslas en abundancia. Hay cosas que debes comenzar a entender el día de hoy. ¿Cuántos, y sea sincero, cuántos están en equilibrio con Dios? Levante la mano, ¿no? Hay muchos que no la levantan. ¿Sabe por qué? Porque quizás tu identidad como hijo no está segura. Cuando somos herederos, recuerda que los que heredan, ¿quiénes son? Los hijos. Los hijos heredan. Los que no tienen el apellido, y eso hablando naturalmente, los que no tienen un apellido o no tienen la prueba de que es hijo de tal persona, esa persona queda por fuera. Queda absolutamente desheredado. No le dan nada. La identidad de hijo es lo que a ti te va a hacer heredar lo que es de Dios. Y cuando tú aceptas a Jesús,
tú comiences a ser hijo, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido errores, aunque quizás tú dices que no soy digno de ser hijo de Dios, pero tú sigues siendo hijo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la gracia te arropa. En la ley abundó el pecado, pero dice la palabra que su gracia sobreabunda donde hay pecado. Ahí donde sobreabunda el pecado, ahí sobreabunda su gracia, dice la palabra. Así que si tú crees en Jesús, tú eres hijo de Jesús y vas a heredar las riquezas de nuestro Señor Jesús. Aquí es donde el enemigo se aprovecha. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no está segura de quiénes son. Yo quiero que todos acá que han aceptado a Jesús como su Salvador digan, yo soy hijo o hija de Dios. Pero dígalo creyendo, no me convence. Me des un fuerte aplauso al Señor. El enemigo busca desacreditar. Y con esto yo no quiero justificar pecado. Pecado es pecado. Pero cuando tú estás en Jesús, siempre Dios te va a dar la oportunidad de tú arrepentirte. Esa es la gran diferencia. Cuando tú crees en Jesús y tienes una relación con Él, te equivocas, te arrepientes, pides perdón, Él te da la oportunidad, la culpabilidad se va. Hay gente que aún dentro de la iglesia tiene la culpabilidad. Dicen, es que yo hago esto, es que yo hago aquello. Arrepiéntete, pide perdón y sigue avanzando. Eso es sencillo en la teoría, pero dentro de cada ser humano es una lucha constante día tras día. ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para dejar? ¿Cómo hago para avanzar conforme a lo que tú me estás diciendo y me estás ordenando? Es una lucha constante, pero la gracia del Señor está sobre ustedes. Así que no le creas al diablo de que no eres merecedor de lo que Dios está dispuesto a entregarte. Porque ¿quién es Satanás para decir que eres merecedor y que no eres merecedor? ¿Acaso nuestro creador no es el Dios, el que creó el cielo y la tierra? ¿Acaso nuestro Dios no es aquel que te está dando la salvación y te está dando la oportunidad que te arrepientas? ¿Quién es Satanás para señalarte? ¡Nadie! Es un condenado ya, Satanás. Escuché una vez a alguien, creo que fue el apóstol, que estaba diciendo que alguien estaba orando por Satanás, a ver si se arrepentía. No, ese ya está condenado. Ya ese está listo. Tú sí tienes oportunidad. Así como tienes la oportunidad de irte para el cielo con nuestro Señor, tienes la oportunidad de irte para el infierno con Él. Porque el que está mal quiere que todos estén mal. Esa es la verdad. Normalmente no se aplica siempre, pero es como una constante. Alguien que está haciendo las cosas mal casi siempre lleva a otra persona a hacer las cosas mal. Eso es del diablo, porque el diablo hace eso mismo. Como él ya está condenado, quiere que todos ustedes estén condenados. Pero dígale, no, conmigo no va a poder. Porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Porque yo estoy cubierto con su resurrección. Dile, porque en mí hay resurrección. Porque en mí hay vida. Porque en mí hay vida eterna. Porque su sangre me salvó. Amén. Hácelo cuenta a Él. La resurrección. ¿Cuántos están dispuestos a resucitar áreas que habían muerto hoy? Amén. Colócate de pie y levanta tus manos y cierra tus ojos.